Después de ganar 25 millones, guardé silencio y puse a prueba a mi familia. Mi hermano se burló, mis padres rezaron, pero mi hermana hizo algo inolvidable. Hace 4 años, mi vida cambió para siempre. Pero no de la forma en que podrías imaginar. Sí, gané la lotería, pero la verdadera historia es lo que pasó una vez que descubrí quién era realmente mi familia. Primero los antecedentes, porque el contexto es importante aquí. Soy un tipo de 37 años que vive en Monterrey. Y durante la mayor parte de mi vida, fui lo que llamarías el hermano de sobra, ni el hijo de oro, ni la oveja negra, solo el hermano del medio, olvidable, al que nadie le prestaba atención. Ya conoces el tipo. Buenas calificaciones, cero problemas, pero nunca lo suficientemente bueno como para ganarse su atención. Trabajaba como mecánico de motores diésel para una empresa de transporte, hacía turnos de 11 horas en talleres helados para reparar camiones enormes. Roberto Molina, mi supervisor, era uno de esos jefes de la vieja escuela. Él creía que gritarle al personal era la clave del éxito. Los ingresos apenas daban para mantener un techo modesto sobre mi cabeza, en un dúplex que había visto mejores días allá por los años 90. Ahora bien, mi situación familiar era compleja. Permíteme presentarte al elenco de personajes que hizo que mi juventud y mi adultez temprana fueran tan divertidas. Mi hermano mayor, Beto, tiene 40 años y siempre ha sido el chico de oro. Justo después de su graduación, nuestros padres, Juana y Francisco, lo ayudaron a comprar una empresa de construcción. Y ojo, no lo dejaron solo. Le dieron dinero en efectivo para equipos, enganches y todo eso. Este tipo maneja camionetas nuevas cada pocos años. Frecuentemente publica frases motivacionales súper ridículas sobre el trabajo duro en sus redes sociales. Y realmente cree que es una historia de éxito construida por su propio esfuerzo. La falta de coherencia es asombrosa. Actúa como si hubiera construido su empresa desde cero. Sin embargo, los cimientos se pagaron literalmente con el dinero de nuestros padres. Beto es el tipo de persona que menciona casualmente cuánto cuesta todo lo que tiene. Hace poco me compré una camioneta de 82,000, decía, pero ya sabes lo que pasa cuando el negocio va viento en popa. No, Beto, no estoy seguro de cómo funciona eso, porque algunos de nosotros tuvimos que empezar nuestras vidas sin un fondo fiduciario. Luego está mi hermano menor, Tito, que tiene 32 años, todavía vive en el sótano de nuestros padres. Siempre está entre oportunidades y trabajando en el próximo gran proyecto, lo cual se traduce en jugar videojuegos hasta las 3 de la mañana. Mamá le lleva sándwiches cortados en triángulos, como si todavía tuviera 7 años. Tito tiene el don de hacer que el desempleo parezca un emprendimiento. Cada pocos meses, tiene una idea revolucionaria para una aplicación o un esquema de criptomonedas que lo hará millonario. Alerta de spoiler, ninguno funciona. Mi hermana, Raquel, tiene 34 años y es madre soltera. Trabaja a tiempo parcial en un salón de belleza, está criando a su hija de 9 años, Lily, prácticamente sola. Esto, después de que su ex decidiera que la paternidad no era para él, y se mudara a Tijuana. Raquel lucha para pagar la renta cada mes. Sin embargo, nunca se queja. Es de las que publican fotos de los proyectos escolares de Lily en redes sociales con frases como, tan orgullosa de mi pequeña artista. Y todo esto mientras usa los mismos 3 vestidos de siempre, ya que gasta cada centavo libre en su hija. Luego estoy yo, el invisible. Cuando perdí mi departamento a los 29 años porque el dueño vendió el edificio y no renovó los contratos. Adivina a quién no le ofrecieron un sofá para dormir. Es verdad. La familia tenía un sótano completamente terminado que no se usaba, excepto para los videojuegos de Tito. En cambio, pasé 7 semanas durmiendo en mi camioneta en varios estacionamientos de la ciudad. Me bañaba en el gimnasio de 24 horas e intentaba mantener mi dignidad mientras mi vida se desmoronaba. El punto de quiebre ocurrió 15 meses después, cuando la transmisión de mi camioneta falló. Esto no fue solo una molestia. Fue una crisis existencial. Sin camioneta, no había forma de llegar al trabajo. Y sin empleo, no había forma de reparar la camioneta. Tenía una factura de reparación de 3,600 y solo unos 200 en mi cuenta. Así que me tragué mi orgullo y contacté a Beto, le expliqué la situación y le pedí un préstamo, no una limosna, sino un préstamo con intereses y un plan de pago. Incluso le prometí trabajar horas extras para su empresa para pagarlo. Beto escuchó toda mi triste historia y luego empezó a reírse. No fue una risita, sino una carcajada, como si le hubiera contado el mejor chiste de su vida. Tal vez continuó entre risas, es hora de admitir que no sirves para mucho. Algunas personas nacen para el éxito, mientras que otras están hechas para propósitos diferentes. Esa frase se me clavó como una astilla en la cabeza. Durante años, cada vez que algo salía mal o tenía dificultades,
escuchaba la voz de Beto diciéndome que yo no servía para eso. Terminé pidiendo un préstamo con un interés altísimo para arreglar la camioneta. Pasé los siguientes 9 meses pagándolo, comiendo sopa instantánea y sándwiches para llegar a fin de mes. Avancemos hasta hace 4 años. Era un viernes por la noche de febrero. Acababa de terminar uno de esos turnos que te hacen replantearte las decisiones de tu vida. Fueron 11 horas de arrastrarme bajo vehículos fríos, llenarme el cabello de líquido hidráulico y escuchar a Roberto culparme por problemas que ya existían antes de que yo llegara. De camino a casa, me detuve en una gasolinera, en parte para cargar gasolina, pero también porque la calefacción de mi camioneta estaba fallando. Necesitaba unos minutos en un lugar cálido. La tienda estaba casi vacía. Solo estábamos yo, el cajero y un trailero que compraba bebidas energéticas para un viaje nocturno. Tenía exactamente 50 en mi cartera, y tenían que durar hasta la próxima quincena. La gasolina costó 37, dejándome solo 13 para cualquier comida que pudiera rascar para el fin de semana, pero ahí, detrás del mostrador, había una colección de boletos de lotería para raspar. Ahora bien, no suelo ser un apostador. Solo había comprado unos 5 boletos de lotería en toda mi vida, y todos fueron inútiles, pero había algo en esa noche que llamaba la atención, tal vez debido al cansancio. Tal vez la voz de Beto seguía resonando en mi cabeza, o tal vez fue solo la ironía cósmica de tener 34 años y solo 13 a mi nombre lo que me impulsó a sacar un billete de 15. Dame uno de esos boletos de 15, le pedí al empleado, señalando un juego llamado el Club de los Millonarios. Me dio el boleto y una moneda para raspar. Normalmente habría esperado hasta llegar a casa, pero la camioneta estaba helada y la tienda estaba calientita, así que lo raspé ahí mismo en el mostrador. La primera casilla decía 600,000. Bien, ese es el monto del premio mayor, no hay nada raro ahí. La segunda casilla decía 600,000, extraña coincidencia, pero bueno. La tercera casilla decía 600,000. Mi corazón empezó a latir de forma irregular en mi pecho. Leí las reglas en la parte de atrás del boleto 2 veces y luego una tercera. La cantidad ganada es la suma de 3 cantidades iguales. Acababa de ganar 600,000. Pero espera, las cosas mejoran. Porque cuando miré el boleto más de cerca, me di cuenta de que lo estaba leyendo mal. Este no era un premio de 600,000. Este era un premio de 25 millones, que después de impuestos se reducía a 16,2 millones. Me quedé ahí, en esa gasolinera, durante unos 6 minutos. Miraba el boleto, esperando que el número cambiara, o que alguien me dijera que era un error. El cajero me preguntó si me sentía bien. El trailero me preguntó si necesitaba sentarme. Murmuré algo sobre que necesitaba aire y salí tambaleándome hacia mi camioneta. Me quedé sentado en el estacionamiento, con el motor en marcha, miré el boleto hasta que me ardieron los ojos, lo fotografié desde todos los ángulos posibles con mi teléfono. Busqué en internet el número de teléfono de la comisión de lotería. Marqué su línea de validación de 24 horas, ingresando el número de serie con dedos temblorosos. Felicidades, anunció la voz computarizada. Este parece ser el boleto ganador. Por favor, contáctenos en horario hábil para iniciar el proceso de reclamo. Manejé a casa en completo silencio, sin siquiera encender la radio. En mi departamento, metí el boleto en una bolsa hermética. Luego, dentro de otra bolsa hermética. Y finalmente, en una caja fuerte a prueba de fuego que había comprado hace años para documentos cruciales. Luego me senté en mi sofá a mirar la pared hasta el amanecer. La lotería abría a las 8 de la mañana del lunes. Llegué a las 7:30, el primero en la fila. Vestía mis pantalones más limpios, y una camisa de botones que había comprado para una entrevista de trabajo hacía 2 años. El proceso fue realmente simple, pero tomó una semana entera. Abogados, asesores financieros y profesionales de impuestos. De repente, tenía un equipo completo de profesionales encargados de asegurar que no me gastara los 16,2 millones. Como uno de esos cuentos con moraleja que ves en los programas de telerrealidad. Karina Vargas, mi asesora financiera, era una mujer muy directa que había manejado ganadores de lotería durante 16 años. Antes que nada, dijo ella, el dinero no cambiará quién eres, pero revelará quiénes son todos los demás. Establecimos un fideicomiso, diversificamos las inversiones y creamos múltiples fuentes de ingresos. Las estimaciones conservadoras situaban mis ingresos anuales en unos 700,000 sin tocar el capital. Incluso si viviera con lujos, el dinero duraría indefinidamente. Pero aquí está el detalle. Yo no deseaba vivir con lujos. Al menos, no todavía. Seguí yendo a trabajar toda la semana, viviendo en mi terrible dúplex y manejando mi camioneta vieja. La única diferencia era que me descubría sonriendo en momentos inesperados. Por ejemplo,
cuando Roberto me gritaba sobre los objetivos de productividad, o cuando veía la última publicación de Beto sobre su imperio. Tenía un plan en mi mente. Una estrategia para responder a una pregunta que me había estado molestando durante años: si realmente necesitara ayuda, si mi vida dependiera de ello, ¿estaría mi familia ahí para mí? Estaba a punto de averiguarlo. 3 semanas después de ganar la lotería, comencé mi primer experimento. Primero contacté a mis padres, pensando que debía empezar con los que se suponía debían amarme incondicionalmente. Papá, le dije cuando respondió: necesito hablar contigo sobre algo grave. Les informé que mi empleador me había estado reduciendo las horas durante meses y que finalmente me había despedido. Les dije que la transmisión de mi camioneta estaba fallando de nuevo, y que la reparación costaría más de lo que valía el vehículo. Expliqué que mi casero me estaba subiendo la renta y que no podía pagarla con los beneficios de desempleo. Mi padre, Francisco, escuchó toda la historia. Luego, se lanzó con un sermón sobre cómo las circunstancias difíciles forjan el carácter y cómo los verdaderos hombres encuentran la manera de hacer que las cosas funcionen. Mi madre, Juana, me ofreció consejos muy útiles, como: ¿has intentado rezar al respecto? Todo pasa por algo. Cuando les pregunté abiertamente si podrían ayudarme a recuperarme, tal vez dejándome quedar en la antigua habitación de Tito por unas semanas mientras buscaba trabajo. La conversación se volvió incómoda rápidamente. Hijo, comentó mi papá, tu madre y yo tenemos un ingreso fijo. No podemos mantener a hijos adultos que deberían estar manteniéndose a sí mismos. Esto, viniendo del hombre que le había escrito a Beto un cheque de 80,000 para equipo de su empresa solo 4 años antes. Rezaremos por ti, dijo mamá. Pero necesitas aprender a manejar tus propios problemas. Les agradecí por su tiempo, y colgué. Quedaba uno menos y faltaban 3. Beto era el siguiente. Lo contacté a la noche siguiente, a la hora de la cena, sabiendo que estaría en casa. Hermano, le dije usando mi mejor voz de desesperación. De verdad estoy en problemas. Le conté la misma historia. Perdí mi trabajo, una camioneta destrozada y un inminente desalojo. Le pregunté si podía trabajar brevemente en su empresa. Beto se quedó en silencio durante mucho tiempo mientras yo esperaba. Luego respondió: ¿sabes qué? Podría tener algo para ti. Mi corazón se aceleró. Tal vez lo había juzgado mal. Tal vez la sangre realmente pesaba más que el agua. Necesito a alguien que limpie la oficina y el taller después del cierre, decía él. Son 9 por hora, tal vez 20 horas a la semana, solo para que no te quedes sentado sintiendo lástima por ti mismo. 9 por hora. El salario mínimo era de 7.5, así que técnicamente estaba siendo generoso con el 1.5 adicional. Beto, le respondí, yo ganaba 24 por hora en el taller. Tengo 15 años de experiencia en mecánica. ¿No tienes ningún trabajo real de mecánico? Mira, comenzó, y pude sentir ese tono condescendiente apareciendo. Los mendigos no pueden elegir. Toma el trabajo de conserje o no lo tomes. Pero deja de esperar limosna solo porque somos familia. Claro, pedir trabajo era equivalente a pedir caridad. Le dije que lo pensaría y colgué. La respuesta de Tito fue precisamente la que esperaba. Híjole, hermano. Qué mala onda. Te ayudaría si pudiera, pero ya sabes cómo son las cosas. Tienes razón, Tito. Entiendo exactamente cómo son las cosas. Tienes 32 años y tu suscripción de videojuegos es tu gasto más grande, pero Raquel fue diferente. La contacté al final. En parte porque no quería arrastrarla a esta prueba. Y en parte porque sabía que ella intentaría ayudar, incluso si no pudiera pagarlo. Dios mío, dijo después de que terminé de detallar mi situación ficticia, ¿por qué no me llamaste primero? Antes de que pudiera responder, ella ya había hecho preparativos. ¿Puedes venir esta noche? ¿Necesitabas comer? ¿Tenías ropa abrigadora? No tengo mucho, admitió. Pero tengo 70 en mi fondo de emergencia, y los puedes tomar. Y mi sofá siempre está libre el tiempo que necesites. 70. Esto venía de alguien que tenía que elegir entre la despensa y la gasolina cada semana. Raquel, no puedo aceptar el dinero de tus emergencias. Claro que sí, dijo ella. Eso hace la familia. Nos cuidamos entre nosotros. Ella llegó esa misma noche con el dinero, una bolsa de despensa y un recipiente con espagueti y albóndigas de sobra. Arregló mi sofá con sus propias sábanas y almohadas, me dio una llave de repuesto de su casa y me animó a no preocuparme por nada más que en recuperarme. Esos 70 valían más para mí que los 16.2 millones completos en el banco. Mientras mi familia pensaba que yo estaba tratando de encontrar trabajo, en realidad estaba trabajando en algo con lo que había soñado durante años. Usando una empresa fantasma, compré una modesta bodega en las afueras de la ciudad, nada lujoso. Solo 9,000 pies cuadrados de pisos de concreto y techos altos.
La remodelé como un taller de vehículos todoterreno y camiones personalizados. No solo reparaciones, sino construcciones personalizadas completas. Kits de elevación, motores de alto rendimiento, tratamientos de pintura a medida y más. Era todo lo que siempre había querido hacer, pero nunca había tenido el dinero para lograrlo. Mis primeros 2 trabajadores fueron Tomás Álvarez y Luis Ramírez. Ya había trabajado con ellos en la empresa de transporte. Estos eran los compañeros de trabajo que me habían dado aventones mientras mi camioneta estaba en reparación. Me habían pagado el almuerzo cuando estaba quebrado y me habían tratado como a un ser humano en lugar de una molestia. Tomás se echó a llorar cuando les di trabajo con el doble de sus salarios anteriores, incluyendo seguro médico completo. Luis me preguntó 3 veces si hablaba en serio antes de siquiera mirar el contrato. ¿De dónde sacaste el dinero para todo esto?, preguntó Tomás, mirando alrededor del taller. Le dije, tuve un golpe de suerte, lo cual era técnicamente correcto. Configurar el negocio tomó 8 meses de cuidadosa planificación. Licencias comerciales, seguros, equipos, inventario. Tuve que aprender más sobre emprendimiento en 8 meses de lo que Beto había aprendido en toda su vida consentida. El aspecto más agradable era que permanecía oculto. Todos escucharon sobre el nuevo taller, pero nadie lo relacionó conmigo. Yo era solo un tipo que desapareció después de ser despedido, muy probablemente mudándose a otro lugar para encontrar trabajo. Mientras tanto, cuando llegaba el momento de interactuar con la familia, continuaba interpretando al hermano desempleado en apuros, aparecía en la casa de Raquel cada pocos días. Siempre lucía un poco desanimado, pero agradecido por cualquier ayuda que ella pudiera brindar. Ella nunca me hizo sentir como una carga. Durante una de estas visitas, mencionó que el negocio de Beto comenzaba a tener problemas. Las quejas de los clientes iban en aumento, los proyectos excedían el presupuesto y había tenido que despedir a 2 personas el mes anterior. Se la pasa estresado todo el tiempo, explicó ella. El otro día, le gritó a Lili solo por ser una niña. Le dije que si alguna vez le vuelve a hablar a mi hija de esa manera, familia o no, se acabó lo nuestro. Este fue un dato increíble. Muy fascinante. Unos 18 meses después de mi supuesto desempleo, hice algo más satisfactorio que ganar el premio mayor. Le compré una casa a Raquel. No una mansión. Nada que levantara sospechas. Solo una modesta casa de ladrillo de 3 habitaciones en un vecindario tranquilo con escuelas excelentes. Tenía un patio trasero cercado donde Lili podía jugar y una cochera para 2 autos, y lo más crucial, estaba en un distrito escolar que le daría a Lili opciones que Raquel nunca hubiera imaginado. Hice que mi consultora financiera, Karina, lo estructurara a través de una corporación fantasma, y luego mi abogado, Jonathan, se acercó a Raquel. Le contó una historia sobre haber sido aceptada en un programa de asistencia de vivienda para madres solteras que cubría el precio total de la compra. Raquel sospechó al principio. No es ingenua y las casas gratis no caen del cielo. Sin embargo, cuando Jonathan le mostró todos los documentos de aspecto oficial, y le explicó que había sido recomendada por alguien que prefería permanecer en el anonimato, ella se echó a llorar en su oficina. Casualmente, pasé en auto junto a ella y Lili mientras cargaban cajas el día que se mudaron. Raquel me vio y corrió hacia el auto, literalmente saltando de alegría. ¿Puedes creer esto?, preguntó, señalando la casa. Lili va a tener su propia habitación con una ventana que da al patio trasero, y hay una tina, no solo una regadera. No he tenido una tina en 5 años. Ver su felicidad y saber que yo era el responsable fue más valioso que cualquier venganza que hubiera planeado. Al llegar al mes 18, la empresa de construcción de Beto estaba en grave peligro. Los mensajes en internet celebrando los logros y el trabajo duro se habían detenido por completo. La camioneta nueva había sido reemplazada por un modelo de hace 3 años. Se corrió la voz por la ciudad de que su empresa estaba incumpliendo plazos y excediendo el presupuesto en cada trabajo. Fue entonces cuando llamó diciendo, «Oye, hermanito». En un tono que no había escuchado en él en años, usó una voz fingida de amabilidad para conseguir lo que deseaba. Escuché que tal vez todavía estás buscando trabajo. Yo llevaba desempleado alrededor de 1 año y medio. Viviendo de lo que mi familia asumía que eran beneficios de desempleo y trabajos ocasionales, te escucho, dije, mi negocio está, digamos, en una fase de crecimiento. Hay muchas oportunidades, pero necesito a alguien de confianza para que me ayude a llevar las cosas al siguiente nivel. Estaba pensando que tal vez podríamos ser socios. Socios. Eso era un lujo. ¿Qué tipo de sociedad?, pregunté. Bueno, yo seguiría siendo el dueño principal, obviamente. Ya que es mi empresa y mi reputación la que está en juego, pero podría considerar darte tal vez una participación del 5% a cambio de una inversión significativa. ¿Qué tan significativa? 500.000 deberían bastar. Es una ganga, realmente, considerando lo que vale la empresa.
500,000 de alguien que crees que está desempleado y desesperado, no lo sé, hermano. Un préstamo del banco, un inversor, lo que sea. Eres un tipo inteligente cuando te lo propones. Averígualo. La audacia era increíble. ¿Y qué obtendría por esta inversión además del 5% de participación? Experiencia. Principalmente, aprender a manejar un negocio real de alguien que realmente tiene éxito. Piénsalo como si estuvieras pagando por una educación. Le dije que lo pensaría y le devolvería la llamada. En cambio, pasé la semana siguiente investigando a fondo el negocio de Beto. Documentos financieros, encuestas de satisfacción de clientes, deudas pendientes y asuntos legales en curso. Quería enterarme de todo. Los resultados fueron peores de lo que había anticipado. Beto le debía dinero a proveedores, tenía 3 clientes amenazando con demandas, y estaba a solo 7 semanas de la bancarrota. Su oportunidad de inversión de 500,000 era un esfuerzo desesperado por mantenerse a flote. Pero aquí está el problema con las personas desesperadas, toman decisiones tontas. Llamé a Beto y le informé que había encontrado un inversionista dispuesto a poner el dinero. Acordamos reunirnos en un restaurante de cortes de carne en el centro para negociar los términos. Beto llegó a la cena en un coche de lujo arrendado, que probablemente costaba más al mes que la renta de la mayoría de la gente. Eligió el corte de carne más caro del menú. Y pasó los primeros 20 minutos hablándome sobre sus planes de viaje recientes y algunos equipos nuevos que estaba considerando comprar. Lo dejé hablar. Pedí una comida sencilla y esperé a que fuera al grano. Y bien comenzó finalmente a cortar su chuletón de 60. Cuéntame sobre este inversionista tuyo. Es alguien con quien he estado hablando, respondí. Está muy interesado en la construcción. Tiene efectivo disponible y busca la oportunidad adecuada. ¿Cuál es su experiencia? Varios negocios. Prefiere mantener un perfil bajo. Beto asintió como si esto tuviera mucho sentido. Inteligente. Yo soy igual. Entonces, ¿de qué estamos hablando aquí? ¿Van a entrar los 500 completos? Preferiría comprar la empresa directamente, bromeé. Ve más potencial en ser el dueño que en una sociedad. El tenedor de Beto se detuvo a medio camino de su boca. ¿Comprarla directamente? Esta empresa vale millones. ¿Cuánto exactamente? Al menos 2. 5 millones, tal vez 3.5. Saqué mi teléfono, abrí la aplicación de mi banco, y lo deslicé sobre la mesa. El semblante de Beto pasó de la confianza a la incertidumbre y luego a la conmoción. Se quedó mirando la pantalla, que mostraba un saldo de 10.5 millones. La mandé evaluar, expliqué en voz baja. Una evaluación profesional, de 3 empresas diferentes, todas regresaron con el mismo número, 100,000. La cara de Beto cambió de color varias veces. Eso es imposible. He puesto años de trabajo en esta empresa, años de trabajo que te llevaron a quejas de clientes, demandas y bancarrota. Beto, estás a 7 semanas de perderlo todo. Se quedó callado durante mucho tiempo, mirando mi teléfono. ¿Cómo? ¿Cómo es que tú? Importa. Esto es lo que ofrezco. 100,000 en efectivo por el 100% de la propiedad. Puedes quedarte como gerente de proyectos con un salario competitivo. Gerente de proyectos, es mi empresa. Era tu empresa. Ahora es solo deudas y mala reputación. Toma el trato, Beto, porque es el único que vas a recibir. Beto firmó los papeles 4 días después. No tenía otra opción, o me vendía a mí, o se declaraba en bancarrota y perdía todo. La transferencia fue rápida y completa. Retuve al mejor personal mientras dejaba ir al resto. Liquidé todas las obligaciones pendientes y las demandas, y lo más significativo, reestructuré todo para beneficiar a los clientes en lugar de simplemente enriquecer al dueño. El primer día de Beto como mi empleado fue una experiencia educativa para ambos. Llegó a su hora habitual, a las 10 de la mañana, porque los dueños no checan tarjeta, y se dirigió directamente a su antigua oficina de la esquina. Lo detuve en el pasillo. Buenos días, Beto. Tu lugar de trabajo está por aquí. Lo acompañé a un escritorio en el área principal, justo en el centro de todo. ¿Dónde está mi oficina? La convertí en una sala de juntas. Es un uso mucho mejor del espacio. Su auto de la empresa fue reemplazado por una camioneta de trabajo estándar, como la que todos los demás manejaban. Se canceló su cuenta de gastos. Su cajón de estacionamiento designado se convirtió en estacionamiento para visitas. Pero lo que realmente cambió fue su ingreso, que bajó de 130,000 a 60,000. Era el mismo sueldo que los demás gerentes de proyectos, lo cual era bastante generoso dada su desempeño reciente. «Esto es temporal, ¿verdad?», preguntó después de que le describí su nuevo acuerdo de remuneración. «Hasta que veas lo valioso que soy para las operaciones», Beto le respondí.
Tu valor para las operaciones determinará todo sobre tu empleo aquí. Haz un buen trabajo y serás bien tratado. Falla, y serás reemplazado. Por primera vez en nuestra vida adulta, Beto tuvo que trabajar por su dinero. Mientras Beto se adaptaba a la vida como un empleado normal, hice algunos cambios más. Raquel siempre había sido brillante con los números y la organización. Pero sus habilidades se desperdiciaban cortando el cabello por propinas y llevando la contabilidad a tiempo parcial para pequeños negocios. Le ofrecí el puesto de directora de operaciones. Con un salario que era el doble de lo que ganaba en el salón de belleza, casi no me creyó al principio. No tengo experiencia manejando proyectos de construcción, respondió. Tienes experiencia manejando una casa sin presupuesto, criando a una hija sola y manteniendo organizados múltiples trabajos a tiempo parcial. Confía en mí, está sobrecalificada. Raquel demostró ser justo lo que la organización necesitaba. Implementó sistemas de seguimiento de proyectos. Mejoró la comunicación con los clientes. Y logró evitar que Beto echara a perder el trabajo que se le asignaba. Ver a Beto seguir las instrucciones de nuestra hermana menor fue quizás el aspecto más satisfactorio de mi venganza. Durante 34 años, él trató a Raquel como si fuera invisible, simplemente otro miembro de la familia que no importaba. Ella ahora era su supervisora, y lo superaba en todos los sentidos. Raquel nunca abusó de su poder, pero tampoco lo consintió. Cuando Beto intentaba tomar atajos en un proyecto, Raquel lo detenía en seco. Cuando llegaba tarde, ella lo documentaba. Cuando se quejaba de su nueva situación, ella le recordaba que tener un trabajo era preferible a estar desempleado. Unos 8 meses después del nuevo acuerdo, Tito empezó a buscar oportunidades. Había escuchado a través de los chismes familiares que me iba bien, y que incluso había abierto un negocio. Una mañana llegó al taller con un currículum impreso en papel copia y lo que solo puedo describir como una confianza arrogante. Pensé que podrías necesitar unas manos extra, comentó, mirando el equipo y las camionetas. Tengo algunas ideas para mejorar la eficiencia. El currículum de Tito era un ejemplo de ficción creativa. Identificaba esfuerzos empresariales como su experiencia principal. Y presentaba su cuarto de videojuegos en el sótano como una empresa remota de publicidad digital. ¿Qué crees exactamente que podrías aportar aquí? Tenía curiosidad. Bueno, he estado investigando la industria. Y creo que te estás perdiendo algunas oportunidades clave en el espacio de Internet. Publicidad en redes sociales, adquisición de clientes en línea, ese tipo de cosas. Esto venía de alguien que nunca había conservado un trabajo por más de 3 meses. Tito, le respondí, este es un negocio de construcción y vehículos personalizados. A nuestros clientes les importa el trabajo de calidad, no las etiquetas de Internet. Ese es exactamente el tipo de pensamiento que mantiene pequeñas a las pequeñas empresas, dijo. Parecía ignorar que estaba regañando a alguien cuyo modesto negocio ya era más exitoso que cualquier cosa que él hubiera intentado. Le informé que teníamos el personal completo y que no requeríamos más ayuda. Se fue decepcionado, pero no derrotado. El optimismo de Tito es invulnerable a la realidad. Para el mes 10, Beto estaba sufriendo. El trabajo era más difícil de lo que recordaba. Las horas eran más largas de a lo que estaba acostumbrado. Y la falta de tratos especiales lo estaba afectando. Todo estalló durante una reunión con un cliente. Beto le había prometido a un cliente que completaríamos su proyecto en la mitad del tiempo. Evidentemente olvidó que ya no tenía la capacidad de hacerlo. Cuando el cliente llamó para confirmar el calendario, Raquel tuvo que explicarle que Beto había tergiversado nuestras capacidades y que la fecha realista de finalización era el doble de lo que él había afirmado. El cliente no estaba contento. Vinieron a la empresa para un encuentro cara a cara, y digamos que expresaron su descontento de manera fuerte y clara. Beto intentó echarle la culpa a una mala comunicación y a las nuevas prácticas de gestión. Pero era evidente para todos los presentes que simplemente había mentido para conseguir el contrato. Después de que el cliente se fue, llamé a Beto a mi oficina. Eso fue inaceptable, le respondí. Mira, a veces tienes que decirle a los clientes lo que quieren escuchar para conseguir el trabajo. Luego ya averiguas cómo hacerlo funcionar. No, Beto. A veces tienes que decirles la verdad a los clientes para que puedan tomar decisiones informadas. Lo que hiciste fue deshonesto y poco profesional. ¿Desde cuándo me das sermones sobre negocios? Hace 10 meses estabas desempleado y desesperado. Ahí estaba. El verdadero Beto. El que se había estado escondiendo detrás de una falsa cortesía desde que compré su negocio, y ahora soy dueño de un negocio exitoso, mientras que tú eres un empleado que nos acaba de costar un cliente. Es curioso cómo cambian las cosas. La cara de Beto se puso roja. Esta es mi empresa. Yo construí esto de la nada. Tú construiste esto para que se volviera nada. Yo lo estoy reconstruyendo en algo. Y si no puedes aceptar eso,
eres libre de buscar empleo en otro lugar. No puedes despedirme. Soy tu hermano. Puedo despedir a cualquiera que no haga su trabajo correctamente. Ser mi hermano solo significa que te di más oportunidades de las que le daría a cualquier otra persona. Beto salió furioso de mi oficina y no regresó por 4 días. Cuando Beto finalmente regresó, estaba diferente. La fachada de cooperación se había desvanecido, reemplazada por un odio y desdén apenas ocultos. Comenzó a llegar tarde de manera regular. La calidad de su trabajo bajó. Empezó a hacer comentarios desagradables a sus compañeros sobre las empresas familiares y la buena suerte. Mientras tanto, mis padres se habían enterado de la situación y no estaban contentos. Me llamaron un martes por la noche, ambos en altavoz para lograr el máximo impacto. ¿Qué es eso de que estás humillando a tu hermano?, preguntó Juana, mi madre. No estoy seguro de a qué te refieres. Beto dice que compraste su empresa solo para torturarlo. Francisco, el padre de Beto, agregó, dice que lo haces trabajar como un simple obrero. Beto está trabajando como gerente de proyectos. Igual que los otros gerentes de proyectos, si tiene quejas sobre su trato, puede abordarlas a través de los canales adecuados. Esto es ridículo, afirmó mamá. Deberíamos apoyarnos mutuamente, no destruirnos. La ironía era tan densa que podía cortarla con un cuchillo. Tienes toda la razón, mamá. La familia debería apoyarse mutuamente. ¿Dónde estaba ese apoyo cuando dormía en mi camioneta? ¿Dónde estaba cuando necesitaba ayuda con transporte básico para seguir trabajando? Eso era diferente. No, no lo era. La única diferencia es que ahora yo tengo el poder de ayudar o no ayudar. Y elijo basar esa decisión en cómo me trataron cuando no tenía nada. La voz de papá se volvió severa. Está siendo mezquino y vengativo. Estoy siendo coherente. Beto sigue empleado, sigue ganando un salario digno, sigue teniendo oportunidades para demostrar su valía. Ese es más apoyo del que yo recibí jamás de esta familia. El debate terminó horriblemente. Mis padres sostenían que yo estaba destruyendo a la familia, mientras yo señalaba que ya había sido arruinada por años de favoritismo y negligencia. Beto soportó un mes más antes de llegar a su punto de quiebre. Entró en mi oficina un viernes por la tarde con un ultimátum. Quiero recuperar mi antiguo puesto, declaró. Autoridad total, salario ejecutivo, auto de la empresa. Este experimento ha durado lo suficiente. Me recargué en mi silla y lo observé. Parecía cansado, abatido, pero todavía se sentía con derecho a todo. ¿Qué experimento? Todo este asunto en el que finge ser el jefe. Ambos sabemos que yo soy el que tiene la experiencia y los contactos. Devuélveme el control y consideraré dejarte como socio. Su audacia era impresionante. Incluso en la derrota, Beto no podía concebir un mundo donde él no fuera el centro de atención. Beto, susurré, déjame asegurarme de que entiendo. ¿Quieres que te devuelva la empresa que te compré? Restaurar el salario y los beneficios que estaban llevando a la quiebra al negocio, y aceptar un rol secundario en la empresa que he pasado 10 meses reconstruyendo. Cuando lo pones así, suena irracional. No solo suena irracional, Beto, es irracional. Esto es lo que estoy dispuesto a ofrecerte. Puedes seguir trabajando aquí como gerente de proyectos, siguiendo las mismas reglas que los demás, o puedes buscar empleo en otro lugar. Esas son tus opciones. La expresión de Beto pasó de la furia a la incredulidad, la desesperación y la resignación. ¿Realmente crees que eres mejor que yo ahora? ¿No es así? Creo que soy más exitoso que tú ahora. Si eso me hace mejor, es una pregunta diferente. Esto no ha terminado, murmuró, dirigiéndose a la salida. En realidad, Beto, sí lo ha hecho. Y si decides irte, no esperes una carta de recomendación. Beto salió ese día y nunca regresó, ni siquiera limpió su escritorio, simplemente desapareció como un mal empleado que sabe que está a punto de ser despedido. Me enteré por miembros de la familia que había conseguido trabajo en una empresa de construcción de la competencia, pero solo como un supervisor de obra básico, ganando aproximadamente la mitad de lo que yo le pagaba. Su novia, que se había sentido atraída por su éxito, supuestamente concluyó que salir con un empleado de mando medio era menos tentador que salir con un dueño de negocio. En 3 meses, Beto se había mudado a un departamento más pequeño en un vecindario menos deseable. Su presencia en las redes sociales, que alguna vez estuvo llena de fanfarronería y compras lujosas, se ha vuelto completamente silenciosa. Yo no sentí nada. No hubo satisfacción ni arrepentimiento. Solo el consuelo tranquilo de un problema que se había solucionado por sí solo. 9 meses después, mis padres intentaron una última intervención. Me invitaron a la comida familiar del domingo, la primera invitación que había tenido en más de 2 años. Me sentaron para lo que probablemente esperaban fuera una conversación de arrepentimiento. Beto está batallando, agregó mamá. Su salud está sufriendo por el estrés. Ha perdido peso, luce cansado todo el tiempo.
Papá continuó diciendo, esta pelea tiene que terminar. No hay ninguna pelea, dije. Beto tomó decisiones, y esas decisiones tuvieron consecuencias. Él es libre de tomar decisiones diferentes en el momento que quiera. Podrías volver a contratarlo, dijo mamá. Dale otra oportunidad. Le di varias oportunidades. Él eligió no aprovecharlas. Pero es familia, agregó ella, como si esa palabra mágica fuera a arreglar todo. Yo también lo soy, dije. Y Raquel también. Es curioso cómo ser familia no importaba cuando yo necesitaba ayuda, pero de repente es importante ahora que Beto la necesita. Intentaron muchos otros enfoques. La culpa, la obligación y la unidad familiar, pero nada funcionó. Finalmente, papá usó lo que consideraba su as bajo la manga. Estamos decepcionados de ti, afirmó. No es así como te criamos. Tienes razón, respondí. Me criaron para aceptar las obras que me tiraran y estar agradecido por ellas. Me criaron para creer que mis necesidades no importaban mientras Beto estuviera bien atendido. Pero en algún punto del camino, aprendí que merecía algo mejor. Me fui de la cena temprano, y no he regresado desde entonces. Mientras Beto batallaba para adaptarse a su nueva vida, Raquel prosperó, se había adaptado a la gestión corporativa como toda una profesional. Desarrolló procesos y procedimientos que mejoraron nuestra eficiencia en un 35% en el primer año. Lily estaba teniendo éxito en su nueva escuela. Estaba haciendo nuevos amigos y participando en actividades que hubieran sido difíciles en su situación anterior. Raquel se había inscrito en algunas clases de negocios en la universidad local y estaba considerando obtener un título. Nunca pensé que fuera lo suficientemente inteligente para la universidad, confesó un día. Al crecer, siempre me sentí como la tonta en comparación contigo y Beto. Nunca fuiste la tonta, le dije. Solo fuiste en la que nadie invirtió. Raquel ahora está ganando más de lo que Beto jamás ganó. Y es dueña de su propia casa.